Bueno, muchas gracias, hermanos, gracias, Nico, gracias por esta invitación. Les agradezco mucho, me siento muy honrado de poder compartir la palabra con todos ustedes. Nosotros también tenemos la reunión de oración y de estudio de la palabra a través de Zoom también. Lo tenemos los días miércoles, así que el día de mañana vamos a tener una reunión similar a la que estamos disfrutando en esta noche, allí en nuestra iglesia, en la Avenida San Martín también. Vamos a compartir algunos versículos de la palabra de Dios. Me gustaría que vayamos ahí al libro de los Hechos, muy cerquita de donde leyó Nico también, ese pasaje que era leído. Vamos al capítulo 2, vamos allí a los inicios de la obra o de la iglesia, vamos a la iglesia primitiva, allí a la vida de los primeros cristianos, como dice allí el versículo, el título que lleva allí donde está el versículo 43. Vamos al capítulo 2 de Hechos, al versículo 41. Y si tuviera que poner un título a este mensaje, podríamos decir que es misión de la iglesia local. Vamos a ver la misión de la iglesia local basándonos allí en la iglesia primitiva, ¿no? Ese ejemplo tan maravilloso que nos ha quedado plasmado en la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver a partir del 41, vamos a ver hasta el 47, y dice así, Hechos 2:41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí nomás. Este hermoso pasaje de la vida allí en la iglesia primitiva. Y vamos a detenernos primeramente, y vamos a ir volviendo en esta noche al versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un conocido versículo, un conocido versículo que hemos leído en numerosas oportunidades, sin lugar a dudas, y me gustaría detenerme en, Necesito en el que, principio. Dice: y perseveraban que, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y nos preguntamos qué es la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Podemos decir que eh, es lo que el Señor Jesús enseñó allí en los evangelios, y la forma de actuar del Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y no es solo un conocimiento, digamos, de verdades que están plasmadas allí en los evangelios, sino de actitudes y de acción, ¿no? Esa es la doctrina de los apóstoles en la cual perseveraban estos hermanos, los primeros cristianos. Y podemos decir que, sin lugar a dudas, sin dudarlo, podemos decir que una meta, o una misión de la iglesia es un conocimiento del Señor Jesús cada vez más profundo, ¿no? Un conocimiento del Señor Jesús cada vez más grande de su persona, en todo lo que significa, digamos, su forma de ser, ¿no? La forma de ser de Cristo. Eh, si nosotros nos vamos a Hechos, allí en donde leímos, pero en el capítulo 5, el versículo 42, un par de páginas allí adelante, Hechos 5:42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que sin dudas, una de las metas de la iglesia es enseñar y predicar a Jesucristo, una de las misiones de la iglesia. Y si miramos en las epístolas, en todas las cartas de Pablo, en todas las que tenemos plasmadas aquí en el Nuevo Testamento, es impresionante la cantidad de veces que se menciona la persona del Señor Jesucristo. No me puse a contarlas, pero sin duda son muchísimas las veces que se nombra al Señor Jesucristo, como Señor, como Él, con pronombres también, ¿no? Y podemos decir que el Nuevo Testamento es cristocéntrico. El Nuevo Testamento es cristocéntrico, con la persona del Señor exaltada en toda su humanidad y deidad, allí en el Nuevo Testamento. Y nosotros hoy en día estamos inmersos en una sociedad que está en estado desesperante cada vez más, ¿no? Cada vez más vemos
la sociedad degradada, la sociedad hundida en la oscuridad del pecado, con delitos y pecados atroces que vemos a diario. Y cada vez nos sorprende y hay cosas que ya no nos sorprenden tanto y otras que nos vuelven a sorprender más y más. Y esto lo venimos escuchando hace muchísimos años, ¿no? Que la sociedad se degrada. Hace muchos años. Recuerdo ya desde que era pequeño, en mensajes que se daban en la década del 80 o del 90, que ya se decía que la sociedad estaba degradada, que la sociedad estaba, digamos, inmersa en la oscuridad del pecado. Y cada vez más, hermanos, lo vemos, cada vez más vemos que la sociedad está inmersa en el pecado. Y la solución a la problemática que ellos tienen, la sociedad no encuentra solución a la problemática, pero nosotros tenemos la posibilidad como iglesia de presentarles, y como cristianos, mejor dicho, de presentarles a Cristo, que tiene todo el poder para solucionar sus vidas, ¿no? Para cambiar las vidas de esa sociedad que está en estado crítico y desesperante. Vamos al Evangelio de Juan, un versículo, ahora vamos a volver allí en Hechos, al capítulo 2, en el cual vamos a estar yendo y viniendo en esta noche. Juan capítulo 1, el conocido capítulo 1 de Juan, allí, el versículo 17, me gustaría leer, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y si miramos lo que enseñaban los apóstoles, esa doctrina de los apóstoles, esa, digamos, enseñanza acerca de todo lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, esa doctrina estaba impregnada de toda la personalidad de Cristo, podemos decir, está impregnada de la personalidad del Señor y de su forma de ser, su forma de obrar, su forma de manifestarse, ¿no? Su forma de sentir, para que los creyentes podamos imitarlo y predicarlo, para que podamos imitar a Cristo y predicar a Cristo. Eh, y hay una de las metas de Pablo, que está en Efesios, me gustaría leerlo también, Efesios capítulo 4, el versículo es el número 11, Efesios 4:11, una meta que se pone Pablo allí, Efesios 4, versículo 11, dice lo siguiente, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, ahí está la meta, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Se lo nombra como el Hijo de Dios, Dios Hijo, Cristo Jesús. Y continuamente en las Escrituras está remarcada la deidad del Señor Jesucristo. Podemos verlo, está plasmada allí para que todos aquellos que no creen sepan que Cristo es Dios, Dios mismo hecho hombre. Y el Señor mismo lo decía, ¿no? Si no creéis que yo soy, o sea que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis, decía Cristo, ¿no? Y se lo dijo el Señor a los que no lo seguían, no le seguían, estaban rebeldes allí, ¿no? Y rechazaban el Evangelio. Y si no pasan por ese conocimiento, moriréis en vuestros pecados, es lo que decía Cristo. Y el crecimiento a que hace referencia Pablo allí en el versículo 13, dice la estatura de la plenitud de Cristo, se tiene que dar en el medio que nos movemos cada uno de los creyentes, que es la iglesia local a la cual cada uno pertenecemos. El creyente mirando al Señor, si tenemos la mirada puesta en el Señor, si somos cristocéntricos como tenemos que ser, el creyente mirando al Señor se va a sentir compasivo con sus hermanos y con los inconversos, precisamente, a quienes debemos llevarles el Evangelio y vemos que están perdidos en sus delitos y pecados y cada vez más vemos el mundo oscurecido, entenebrecido, ¿no? Y en el capítulo 20 de Hechos, volvemos a Hechos, allí, en el capítulo 20, en el versículo 32, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos en Mileto, estaba a punto de emprender allí el viaje a Éfeso, en Hechos 20, capítulo 20, perdón, versículo 32, me gustaría leer, dice lo siguiente, Hechos 20, 32, dice así, y ahora hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, y seréis con todos los santificados. Está diciendo allí Pablo, ¿no? Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dice, y daros herencia con todos los santificados. Dice la palabra de su gracia. No es una palabra legal, es una palabra, digamos, de gracia, de ese regalo inmerecido que hemos recibido a través de la obra de Cristo allí en la cruz, esa obra de amor y de misericordia en la cual Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y cuando Pablo le dice a los efesios, siguiendo la verdad en amor, que les dice en su momento, dice, podemos decir que el amor es parte de la enseñanza apostólica, de esa enseñanza, de esa doctrina de los apóstoles, ¿no? Eh, Imitando el amor de Cristo, el amor de Jesús. Y digamos, ese amor tiene que ir acompañado de la verdad que haga bien, esa verdad que hace bien, que es la verdad de Cristo. Y podemos decir también que esa verdad que hace bien enriquece y está llena del amor y la compasión del Señor. Ese amor y esa compasión que fue derramado a cada uno de nosotros y pudimos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Vamos a Colosenses capítulo 3, perdón, Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3:12, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nombra ahí varios frutos del Espíritu, ¿no? Y dice, vestidos allí de misericordia, dice, entrañable misericordia. Y vemos esa centralidad del Señor, ¿no? Esa misericordia de Cristo. Y nos invita allí Pablo a vestirnos, ¿no? De esa entrañable misericordia, esa característica del Señor, ¿no? Que la tenemos que vivir, esa centralidad del Señor, que tenemos que vivirla, tenemos que compartirla en la iglesia y compartirla con los inconversos, con aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? En la grandiosidad de la persona de Cristo, aquel que nos ha salvado. Dios mismo hecho hombre, ¿no? Y tenemos el recurso que tenemos de mostrar la salvación a aquellos que, que no la conocen, mostrar el camino de la salvación, que es a través de Cristo, ¿no? Ese camino que Cristo otorga y fue otorgado gracias a esa obra redentora allí en la cruz. Volviendo allí a Hechos capítulo 2, eh, a la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, donde el pasaje que empezamos a leer en esta noche, y el cual les dije que íbamos a estar regresando, allí en el versículo 42, habíamos visto que decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Y también dice, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión unos con otros. Y el miembro de la iglesia local debe sentir que es parte de esa familia, ¿no? Que somos. Debe amar, debe sentirse amado también. Eh, los hermanos deben ser una familia. Y esa comunión se da en Jesucristo, que es la sustancia y la base de esa comunión, ¿no? Él es la sustancia y la base de la comunión que hay entre nosotros, entre los hermanos. Y qué bueno que es poder sentirse parte de esa familia, sentirse amado, amar al hermano y sentirse amado por el hermano también, ¿no? Ese amor fraternal en sus diversas manifestaciones, ¿no? Eh, Saber qué le pasa al hermano, debemos procurar conocernos entre los hermanos, debemos procurar conocer las necesidades de los hermanos, conocer los triunfos de los hermanos, conocer cuando el hermano la está pasando mal, eh, llorar con los que lloran, gozados con los que se gozan, ¿no? Como decía el Señor. Y eso tenemos que conocer al hermano. Y eso es parte del amor fraternal, conocer qué le está pasando al hermano, qué necesidad tiene, ¿no? Y eso es algo maravilloso, hermanos, que solo se vive en la iglesia local y podemos vivirlo en ese amor fraternal entre los hermanos. Qué bueno que es que podamos experimentar esa hermosa comunión, perseverando en la comunión los unos con los otros, como está plasmado allí en el pasaje de Hechos 2:42 de la iglesia primitiva. Primera Pedro, me gustaría también leer unos versículos, capítulo 4, Primera Pedro 4, el versículo es el número 8. Ahora volveremos ya allí a Hechos también, Primera Pedro 4, versículo 8, que dice así, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el trato con los hermanos nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Todos nos edificamos unos a otros, podemos ayudar a otros, pero necesitamos ser ayudados también por el hermano. Por eso es algo mutuo, esa común unión, esa comunión que dice allí. La iglesia, en ese sentido, es Cristo en nosotros supliéndonos entre nosotros, ¿no? Qué bueno que es eso, ¿no? Y la iglesia también necesita dar consolación a aquel que viene afligido con sus cargas, que viene allí acercándose a la iglesia, ¿no? Que se acerca y pasa buscando una necesidad que es Cristo. Y la iglesia necesita dar esa consolación, ¿no? Con los hermanos que vemos que se han apartado también, si vuelven, tratar de buscarlos, tratar de consolarlos, ver qué le está pasando, es parte de la comunión y parte del amor unos por otros. Todos somos necesitados unos de otros, ¿no? Todos necesitamos unos de otros. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 21, 1 Corintios 12, 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos necesitamos unos de otros y ese amor fraternal que tiene que estar allí entre los hermanos, en la iglesia. Y esa gracia que nos ha dado, que se nos ha manifestado y tenemos que manifestarla en los demás también es para que nosotros sea dada, digamos, es para recibirla de otros y para que sea dada de parte nuestra hacia otros hermanos también. Como dice allí en Romanos capítulo 12, vamos a leerlo también, Romanos 12, 6, que dice así, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Después dice, el amor sea sin fingimiento, un pasaje muy conocido ¿no? Es para ser dada a otros y también para recibirla de los hermanos. El amor de Dios se manifiesta a través de los hermanos. Y vimos allí en Hechos 2 esa parte práctica que tenía la iglesia primitiva, ¿no? Perseverando allí en esa hermosa comunión. Y volvemos allí a Hechos 2:42, ya entrando en la parte ya final de este mensaje. Hechos capítulo 2, verso 42, igual todavía nos queda un poquito. Hechos 2:42, el versículo que estuvimos meditando en esta noche. Habíamos visto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vimos recién, perseveraban en la comunión unos con otros, y también dice perseveraban en el partimiento del pan, en el partimiento del pan. Otra vez vemos la centralidad de la persona del Señor. Tiene que ser la iglesia centralizada allí en la persona del Señor Jesucristo, cristocéntrica. Y recordamos la muerte del Señor hasta el día que Él venga a buscarnos. Cada primer día de la semana recordamos allí a la muerte de Cristo a través de los símbolos del pan, del vino. Recordamos allí ese cuerpo, esa sangre que fue derramada en favor de cada uno de nosotros. Perseveraban en el partimiento del pan. Otro maravilloso ejemplo de la iglesia primitiva, ¿no? Y en el 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, 2 Timoteo 2, 8, que me gustaría también leerlo. 2 Timoteo 2, 8. Dice así, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Dice, acuérdate de Jesucristo. No solamente en la cena, cuando recordamos allí la muerte de Cristo a través de los símbolos. La palabra de Dios nos hace acordar, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Así tiene que estar la iglesia, con los ojos puestos en Cristo. Y volviendo allí a Hechos 2:42, ya ahora sí la parte final de este versículo, de este maravilloso pasaje de la iglesia primitiva, vimos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, vimos que perseveraban en el partimiento del pan, y vemos ahora que perseveraban en las oraciones. Y en las oraciones, dice, la oración ferviente de la iglesia es la que va a ayudar, digamos, a esa comunión, esa oración ferviente, esa oración por el hermano que está pasando necesidades, que está pasando problemas de salud, que está atravesando algún tipo de enfermedad. Orar unos por otros. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo 2, versículo 1, dice,
lo siguiente, dice allí, orad por todos los hombres. 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, 1 dice así, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por todos los hombres, por los inconversos, por aquellos que no conocen a Cristo. Orar por aquellos que están en eminencia, por las autoridades que nos están gobernando. También podemos orar por nuestras necesidades, pero también debemos orar por las necesidades de la iglesia, orar por nuestros problemas, orar por los hermanos, como decíamos, ¿no? Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6, un conocidísimo pasaje, justamente en las reuniones de oración y de ministerio estamos estudiando allí la carta a los filipenses cada miércoles en nuestra iglesia, y en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice allí orar, ¿no? Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice, ¿no? Una comunidad, como allí vimos fuerte, como era la iglesia primitiva. Volvemos allí a Hechos, capítulo 2. Hemos visto, perseveraban ellos allí en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos por otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 47, que finalizaba este pasaje que habíamos leído, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una comunidad fuerte alrededor del Señor, con Cristo en el medio, con Cristo en el centro. Una iglesia local va a conseguir primero la meta de crecer a la estatura del Señor, como leíamos en ese pasaje así de Efesios, que manifestaba allí el apóstol Pablo también, ¿no? Y también va a lograr la meta de comunicar el Señor a los demás, que esa es la meta principal, predicar el Evangelio, predicar la persona de Cristo. Para eso debemos conocer la persona de Cristo y crecer cada día más en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y debemos comunicar el Señor a los demás y a los otros que no lo conocen para que puedan ser salvos también. Y en Romanos capítulo 1, para ir finalizando, Romanos capítulo 1, versículo 8, habla de expandir la fe, ¿no? Esa fe que tiene que expandirse. Romanos, allí en el lugar en que el Señor nos tiene colocados. Romanos capítulo 1, versículo 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Expandir la fe divulgándose, ¿no? Cada uno de nosotros somos los encargados de predicarla en Lanús, en Avellaneda, en el barrio nuestro en el cual estamos, poder invitar, poder predicar y hacer conocer a aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, dice lo siguiente, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra del Señor divulgada y así tiene que ser, ¿no? Y sin vivir la vida de iglesia, como cada uno de nosotros vivimos, la iglesia local a la cual pertenecemos, no estaríamos preparados para servir en el futuro, ¿no? Tenemos que vivir esa vida de iglesia, servir en la iglesia, en nuestra iglesia, y necesitamos de esa comunión, de la comunión de los hermanos, la comunión unos por otros. Ninguna escuela bíblica ni teológica nos va a dar, digamos, va a suplir a la iglesia local. Ninguna escuela bíblica va a suplir a la iglesia local, ningún instituto bíblico. Hay cosas que solo se aprenden en la iglesia, solo se aprenden en la iglesia, servir, predicar, se aprende en la vida de iglesia local. Qué necesaria que es esta enseñanza que nos han dejado plasmadas allí los apóstoles con la iglesia primitiva, en momentos en que eran perseguidos, en momentos en que eran encarcelados, apedreados, en que muchos fueron mártires, ¿no? Y,
y estaban a escondidas a veces porque eran perseguidos y eran encarcelados. Y ellos nos dejaron este ejemplo tan valioso de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esa misma doctrina en la cual tenemos que perseverar cada uno de nosotros, cada iglesia local a la cual pertenecemos, no desviarnos de esa doctrina, de esa enseñanza de los apóstoles, centrada en la persona del Señor Jesucristo. Y perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino también perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mi vida también. Y como les dije al iniciar este mensaje, ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes, queridos hermanos, una iglesia muy amada por la cual hemos estado orando el año pasado, cuando ustedes atravesaron esa situación ingrata que han atravesado, y seguiremos orando por ustedes. Y también oramos por queridos hermanos, como José Sornada, siempre estamos orando por vos, José, ahí te veo y me alegra mucho de verte. Te tenemos presente en nuestras oraciones por tu salud también allí en nuestra iglesia, así que, amados, gracias por esta invitación, que ha sido un honor y un privilegio haber podido compartir con ustedes en esta noche. Muchas gracias, hermanos, por la atención.